nosotros vimos el concepto de lo que fue la empresa en la clase anterior. Logramos ver lo que era el concepto pues de economía, logramos ver los objetivos de lo que es la economía, ¿verdad? Y logramos concretar que dentro de sus objetivos estaba la satisfacción de las necesidades de los seres humanos, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a continuar con lo que es la clasificación de las empresas. Dice, las empresas se pueden clasificar de la siguiente manera, ¿verdad? Las empresas tienen una clasificación muy amplia, pues porque es un tema en el cual nosotros podemos determinar que las empresas no todas se dedican a lo mismo. Entonces, vemos, uno, el sector económico. Dos, el origen de su capital, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del sector económico, pues que nosotros podemos ver dentro del mercado, allá afuera, nosotros vemos distintos sectores de la economía. Por ejemplo, el sector salud, el sector del agro, el sector industrial, son distintos sectores. El origen de su capital, pues definitivamente que todas las personas, todos los empresarios que cuentan con una empresa, ellos no tienen pues la misma capacidad, lo que es en cuanto a lo financiero, pues unas tienen más capital que otros, ¿verdad? En cuanto a su tamaño también, porque usted ve pequeñas empresas como la que vemos nosotros a lo más común dentro de nuestros distritos, y aquellas pequeñas que son las grandes empresas, que son franquicias, como lo estuvimos hablando en la clase anterior, ¿verdad? La conformación de su capital, cómo se conforma ese capital, también tiene que ver otra clasificación, el pago de los impuestos también, que va aunado al tamaño de la empresa, el número de propietarios igual. ¿Por qué? Porque en el número de propietarios uno ve la conformación incluso del capital y uno también ve el tamaño. O sea, si nos damos cuenta, pues todo va aunado, una clasificación con la otra. En cuanto a su función social también, a qué se va a dedicar esa empresa y la forma de explotación. Dice, según el sector económico, se clasifican a su vez, estamos viendo la primera clasificación cuando hablamos del sector económico, que yo les hablé de que podía ser industrial, podía ser de servicio, y les mencioné 3 ejemplos. Entonces, a su vez, ella se va a dividir en lo siguiente, ¿verdad? El sector primario. El sector primario comprende todas las actividades de obtención de los recursos naturales. Este está ligado con los subsectores agrícolas, pesquero, minero y forestal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que en el sector primario nosotros vamos a encontrar esas actividades que requieren de que el ser humano, ¿verdad? Logre llevar a cabo una producción de algo o el trabajo de algo para adquirir un servicio. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de que se ligan a sus sectores, quiere decir, por ejemplo, los agrícolas, pues nosotros requerimos de que las personas que se dedican a esto lleven a cabo un trabajo para nosotros obtener un producto. El pesquero, lo mismo, ¿verdad? Todo tiene un proceso. Ellos se reúnen, ellos salen a pescar, ellos traen el producto, ellos se unen incluso hasta en cooperativas, porque nosotros podemos ver en el medio la gente que es de las áreas costeñas, ellos tienen incluso cooperativas en donde se asocian para entonces ellos llevar el producto a los supermercados, a las abarroterías. Ellos están organizados para esto, ¿verdad? Minero, pues lo mismo, y forestal también, que pues ya cuando hablamos de forestal ya sabemos que es lo que es empezando desde lo que es la siembra de los árboles. Ellos también se organizan dependiendo de las áreas, dependiendo del tipo de madera. Ellos requieren de toda esa transformación de ese producto para entonces que ese producto nos llegue a nosotros. Y cuando nos llega a nosotros ya ha pasado por un proceso hasta industrializado, porque pues ya llega en producto, ¿verdad? Ya no está constituido en materia prima. El sector secundario, en este sector se destacan las actividades industriales, la construcción, el procesamiento de alimentos,
la industria naval y aeronáutica. Aquí en el sector secundario nosotros vemos que la transformación de lo que fue el producto del sector primario muchas veces pasa por el sector secundario para luego llegar a nosotros, ¿verdad? A satisfacer nuestras necesidades, porque nosotros estamos hablando aquí de actividades industriales y definitivamente de que si usted se dedica a la siembra de árboles, de teca, por ejemplo, usted quiere transformar esos árboles en otra cosa, entonces usted pasa por una industria, ¿verdad? Entonces, es por eso que le dije al inicio que la clasificación de las empresas va unada una con la otra, pero están divididas de esa manera porque de repente en el sector primario, pues nosotros logramos ver una parte y en el sector secundario la otra parte. Ya entonces cuando ya el producto nos llega a nosotros, tal cual se dice, ya llega pues procesado, ya sea un alimento o sea un bien que se va a utilizar, porque también puede ser un tipo de bien. Dice, el sector terciario. El sector terciario se define como el sector de comercio y prestación de servicios y es donde se desarrolla la distribución y comercialización de los bienes tangibles e intangibles, como la oferta de servicios prestados a empresas o particulares. Se destaca en este sector los servicios comerciales, bancarios, turísticos, etcétera, ¿verdad? Nosotros hemos venido hablando desde el inicio de lo que era la producción de bienes y servicios. Nosotros hemos venido hablando de que la economía busca la satisfacción del ser humano en cuanto a la obtención de un producto o un servicio, ¿verdad? Entonces nosotros eso, ¿dónde lo encontramos? Aquí en el sector terciario, en donde nosotros vamos a ver en nuestro medio, ¿verdad? Distintos locales comerciales, nosotros vemos bancos, nosotros vemos el área de turismo, nosotros vemos las telecomunicaciones que también les he venido hablando también desde un principio, como algo pujante en lo que es este sector, ¿verdad? Y en cuanto a la economía, entonces ya nosotros ahora sí nos logramos definir que todo lo que hemos venido hablando anteriormente, ya nosotros podemos ubicar todo lo que nosotros hemos venido hablando en cuanto a las empresas, en donde se encuentra la clasificación de cada tipo, ¿verdad? Dice, el sector cuaternario. Yo sé que de repente es un tipo de sector que para los que anteriormente han tenido la oportunidad de escuchar hablar sobre los sectores de la economía, nosotros tenemos en nuestro chip, y yo le llamo chip a nuestro cerebro, registrado 3 sectores, primario, secundario y terciario. Sin embargo, ¿verdad? La evolución y los estudios han determinado pues que existen otros tipos de sectores, como es el sector cuaternario. El sector cuaternario puede ser considerado como una subdivisión del sector terciario, ¿verdad? Y si me siguen, se dan cuenta de que vamos en lo mismo, seguimos aunado uno al otro y abarca todas aquellas áreas en las que el conocimiento se capitaliza como un bien, pero es imposible de mecanizar. Incluye las actividades intelectuales relacionadas con la investigación, desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología, innovación e información. Por ejemplo, la consultoría, la industria, la información, etcétera. Entonces nosotros aquí nos vamos a ver de que en este sector se hace referencia, que viene siendo una subdivisión del sector terciario, se va haciendo referencia de aquella materia, como cuando usted le dicen la materia prima, de una materia prima que nosotros no podemos ver, que viene siendo más que todo el conocimiento, ¿verdad? Porque dice actividades intelectuales, el conocimiento de cada uno. Si yo les pregunto a ustedes que lo que yo estoy haciendo en este momento, que es brindándoles a ustedes conocimientos acerca de una materia como docente, dentro de cuál de estos sectores ustedes me ubicarían. Me ubicarían dentro del sector cuaternario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando aquí, dice, ejemplo, la consultoría, la industria de la información. Cuando hablamos de consultoría, ahí le podemos agregar, ¿verdad? Puede ser
una consulta a un abogado, puede ser hasta de un contable, porque pues ellos realizan un trabajo por medio de su conocimiento, ¿verdad? Ellos están capitalizando su conocimiento. Usted va a una clínica, el doctor la atiende, el especialista la atiende, él está haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, todas esas personas, todos esos profesionales, los podemos ubicar dentro de este sector, ¿verdad? Ya entonces ahora sí tenemos claro que ellos forman parte de un sector que nos ayuda en el crecimiento de la economía. Dice, el sector quinario es otro sector que yo estoy segura que es la primera vez que escuchamos, ¿verdad? Que ustedes escuchan por primera vez este sector, dice el sector quinario. Al igual que el anterior, el sector quinario puede considerarse una subdivisión del terciario, igual que el cuaternario, ¿verdad? Abarca aquellas actividades económicas relacionadas con la creación, la organización e interpretación de información y orientación en la toma de decisiones aplicando las nuevas tecnologías. Verá, definitivamente que eso es lo que más estamos viendo ahora mismo, es la aplicación de las nuevas tecnologías, que es lo que nosotros estamos utilizando ahora mismo. Nosotros estamos apalancados ahora mismo de un sistema tecnológico que nos permite a nosotros llevarle el conocimiento a ustedes, ¿verdad? Entonces, de eso estamos hablando en cuanto al sector quinario. Dice, según el origen de su capital, venimos hablando todavía de la clasificación. Ya vimos en cuanto al sector, ahora vamos a ver en cuanto al origen de su capital. Cuando yo hablo origen de su capital, ¿a qué me refiero? Al origen del dinero con el que cuenta la empresa, ¿verdad? Tenemos entonces, en cuanto al origen de su capital, tenemos a las empresas públicas. En este tipo de empresas el capital pertenece al Estado y generalmente su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado, cuando hablamos de públicas, estamos hablando del Estado, ¿verdad? ¿Qué buscan estas empresas? El bienestar común de quién? De la sociedad, porque es de carácter social. Privadas lo son cuando el capital es propiedad de inversionistas privados y su finalidad es 100% lucrativa, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? En que las públicas buscan el bienestar común, ¿verdad? Lograr acaparar o satisfacer todas las necesidades de carácter social. Por contrario, las privadas, ellas buscan lucrarse al 100%. ¿De quién? De los consumidores, ¿verdad? Ellos hacen una inversión para entonces ellos lograr ver entonces el fruto de esa inversión. Dice, por su tamaño. Dice, cuando seguimos hablando de la clasificación y nos vamos a su tamaño, logramos ver lo que les dije al inicio. Una gran empresa, grande, dice su nombre. Su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, un gran número de trabajadores y el volumen de ingresos al año, su número de trabajadores excede a 100 personas. Ejemplo, comestibles. La Rosa es un ejemplo, como yo les pueda decir a ustedes, un supermercado, por ejemplo, ¿no? Ese es el nombre de un supermercado. Igual los que aparecen aquí, Gino, Pascali, etcétera. Mediana, cuando hablamos de mediana, su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos son limitados y muy reguladores, ¿verdad? Número de trabajadores superiores a 20 personas e inferiores a 100. Cuando hablamos que exceden de 100, hablamos de la gran empresa. Cuando hablamos de 20 personas, o puede ser hasta 25, pero no llegan a las 100 personas. Entonces nosotros estamos hablando pues de una empresa mediana. Cuando hablamos de una empresa pequeña, hablamos de que su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy reducidos. El número de trabajadores no excede de 20 personas, ¿verdad?
Por ejemplo, una empresa pequeña, las abarroterías que nosotros vemos que por lo general siempre hay dentro de cada barriada, es una pequeña empresa, ellos no exceden de 20 trabajadores, ¿verdad? Y de igual manera, pues ellos hacen su aporte a nuestra economía. Cuando hablamos de una microempresa, su capital número de trabajadores y sus ingresos solo se establecen en cuantías muy personales. El número de trabajadores no excede de 10 trabajadores y empleados, ¿verdad? Ahí entonces ya nosotros hablamos de, de una cadena más chica de empresarios, ¿verdad? Lo vemos igual, vamos a ponerlo micro, vemos a un señor que tiene un puesto de legumbre, de repente son dos personas o por mucho tres personas, ¿verdad? Las que están en cada puesto. Entonces ahí nosotros vemos un ejemplo de una microempresa. Family empresa. Es un nuevo tipo de explotación en donde la familia es el motor del negocio, convirtiéndose en una unidad productiva, ¿verdad? También creo que es un término que no habían logrado ustedes escuchar anteriormente, family empresa, y tal cual se dice, es un nuevo tipo de explotación, ¿verdad? Y la misma palabra lo dice, family empresa, son esas empresas familiares, ¿verdad? En donde usted ve a la familia ahí trabajando, de repente, vamos a ponerles un ejemplo, no sé si ustedes han logrado ver o en sus barriadas existen, de repente un puesto de venta de batidos, ponen batidos, hamburguesas, palomitas de maíz. Entonces, quienes trabajan en el negocio, los mismos dueños. Muchas veces los tienen hasta dentro de lo que es los predios de su vivienda. Ellos ponen un puesto ahí y ellos mismos lo atienden. Entonces, es tal cual como dice aquí, ellos son el motor del negocio, ¿verdad? Y pues se convierten en una unidad productiva definitivamente porque la gente adquiere su producto, y ellos de igual manera, ellos tienen que declarar impuestos, pues todos los que ya nos asociamos por medio de un tipo de todas estas empresas que hemos mencionado anteriormente, ya nosotros debemos registrarnos dentro de la Dirección General de Ingresos e igual tenemos que contribuir de alguna manera. Los que no pagamos impuestos porque generamos muy poco, pagamos un seguro educativo, pero de todas formas, pues tenemos que pagar algo, lo que es al fisco, ¿verdad? Dice, por conformación de su capital. Estamos dentro de la tercera clasificación, ¿verdad? Por conformación de su capital. Tenemos nacionales, transnacionales. Dice, nacionales, cuando los inversionistas son 100% el país, extranjeros, cuando los inversionistas son nacionales y extranjeros, transnacionales, cuando el capital es preponderantemente que tiene más importancia de origen extranjero y las unidades se reinvierten en los países de origen, ¿verdad? ¿Qué quiere decir nacionales? Un local totalmente, ¿verdad? Eh, eh, que brinda un servicio o que venda un producto, pero que esté conformado por nacionales. Cuando hablamos nacionales, todos que sean panameños porque estamos en Panamá. Cuando hablamos de extranjeros, cuando los inversionistas son nacionales, porque puede ser la conformación de su capital, ¿verdad? Los inversionistas son nacionales y extranjeros, es decir, que nosotros vamos a tener dentro de esa inversión de esa empresa inversionistas que también forman parte pues de otro país y vienen y les gusta invertir en Panamá, y pues ahí nosotros entonces vemos que la conformación de ese capital es extranjero. Entonces, cuando hablamos de transnacionales, ahí sí estamos entonces hablando que el origen de todo ese capital, ¿verdad? Eh, Viene pues de inversión extranjera y dice que las utilidades se reinvierten, ¿verdad? En los países de su origen. Definitivamente ellos vienen, ellos trabajan. Claro que igual hacen un aporte a nuestra economía porque como les dije anteriormente, también tienen que pagar impuestos y entonces ellos van a reinvertir dentro de los países que ellos vienen. Dice, por pago de impuestos. Aquí llegamos a la parte que les venía diciendo.
cuando les hablaba de que pues, de los impuestos y de que todas las clasificaciones que hemos mencionado anteriormente, ya sea por su tamaño, por su capital, por su sector económico, todos caemos en lo que es el pago de impuestos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a definir ese pago de impuestos? Porque nosotros hemos hablado de distintas clasificaciones, hemos hablado de empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas, empresas. Entonces, ¿cómo la vamos a dividir a todas esas clasificaciones que nosotros ya hemos mencionado? Dice, en personas naturales, presten atención, dice, personas naturales, el empresario, como persona natural es aquel individuo que profesionalmente se ocupa de algunas de las actividades mercantiles. La persona natural se inscribe en la Cámara de Comercio. Igualmente, cuando hablamos Cámara de Comercio, es cuando ella hace el registro del nombre de su negocio, ¿verdad? Nosotros acá tenemos el registro, lo hacemos ahora, todo se hace, pues ya ustedes saben, a través de la tecnología, por medio de un portal que se llama Panamá Emprende, y nosotros logramos tener el aviso de operación, ¿verdad? Para poder nosotros operar, ya sea persona natural o persona jurídica, o no importa el tamaño de la empresa, tiene que tenerlo. Entonces, dice, igual debe hacer con la matrícula del establecimiento comercial, ¿verdad? Nosotros nos registramos dentro de la Dirección General de Ingresos, para entonces nosotros poder, dependiendo de lo que nosotros logramos trabajar, nuestros contables nos hacen entonces a nosotros un registro de todos esos gastos, de todo eso que nosotros devengamos, y ellos nos hacen entonces nuestra declaración de renta. Entonces ahí pues nosotros se nos determina el pago de impuestos o de seguro educativo que la persona tenga que hacer, ¿verdad? Entonces cuando nosotros nos referimos a personas naturales, vamos a irnos a que todos esos individuos, de todos esos negocios que la profesora mencionó anteriormente, que viene hablando de tantas empresas, que nos puso ejemplo de muchos negocios, a todas esas personas, vamos a entonces a qué? A decir que son qué? Personas naturales. Ya las logramos ubicar. Entonces después nosotros hablamos del gran contribuyente, porque la profesora también nos habló de transnacionales, nos habló de empresas que vienen con inversiones extranjeras, ¿verdad? Entonces ahí nosotros nos vamos a hablar de aquellos grandes contribuyentes. Cuando yo les hablé que ellos también hacían aporte a la economía, porque todos desde que realizamos cualquier tipo de actividad nosotros ya le hacemos aporte a nuestra economía. Dice, agrupa el mayor número de empresas con capital e ingresos, compuestos en cuantías superiores a los miles de millones de pesos, son las más grandes del país, ¿verdad? Definitivamente nosotros podemos ver dentro de esos grandes contribuyentes, nosotros vemos las franquicias que nosotros vemos en nuestro medio. Tenemos franquicias nacionales de cadenas de supermercados, como por ejemplo el Super 99, el Machetazo, el Supercarnes, que está en ese proceso. Ya nosotros vemos que el Supercarnes ya está no solamente en Veraguas, tienen en Las Tablas, tienen en Arraiján. Ellos se han mudado, pues ya ellos han ido creciendo. Y al crecer, pues ya ellos van cambiando de tamaño de empresa, porque ya ellos, sus ingresos van a ser mayores. Y de esa misma forma, entonces ellos también van a aportar a esos impuestos, ¿verdad? Qué importante es que el ser humano tome conciencia de que al recibir algo, pues tú tienes que pagar un impuesto por eso, porque con todos esos impuestos son los que el gobierno entonces utiliza para el pago de salario, para la construcción de obras, porque ese es el dinero que se recauda, que entra pues directamente a lo que es las arcas del Estado, que le llamamos. Dice, otra clasificación que estábamos viendo es por el número de propietarios. Si yo les pregunto ahora mismo si están entendiendo, ¿qué me dirían? ¿Me siguen? Sí, profe.
Bueno, entonces seguimos. Dice, por el número de propietarios. Sí, profe. Luego que terminamos, entonces preguntamos y discutimos entonces ya lo que hemos visto a manera de conclusión, ¿verdad? Entonces seguimos. Por el número de propietarios. Tenemos individuales, su dueño es la empresa, por lo general es él solo quien tiene el peso del negocio, ¿verdad? Definitivamente hay negocios que solamente pues está el propietario ahí atendiendo, eso depende del tamaño de su negocio. Unipersonales se conforma por la presencia de una sola persona, natural o jurídica, que destina parte de sus activos para la realización de una o varias actividades mercantiles. Por la función social, ¿verdad? Por la función social, dice, sin ánimo de lucro. Aparentemente son empresas que lo más importante para ella es el factor social, de ayuda y apoyo a la comunidad, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos sin ánimo de lucro, nosotros vemos muchas fundaciones en nuestro medio que se conforman pues para apoyar, como bien se dice aquí, en lo que es el factor social y ayuda, ¿verdad?, a la comunidad. Ellas pues no tienen ningún ánimo de lucrarse, sino más que todo ellas tienen pues en ayudar a los que conformamos la sociedad, pues que somos los seres humanos. Estas asociaciones que son sin fines de lucro, ellas están exentas de lo que nosotros estábamos hablando anteriormente, que era el pago de los impuestos, ¿verdad? Porque pues ellas tienen una función que va dirigida más que todo a la sociedad. Así es que pues ellas están exentas del pago de los impuestos. La economía solidaria, en este grupo pertenecen todas las cooperativas, sin importar a qué actividad se dedican. Lo más importante es el bienestar de los asociados y de su familia. Igual pasa con lo que es las que conforman esta parte de lo que es la economía solidaria. Nosotros vemos en el medio muchas cooperativas conformadas, incluso si ustedes se dan cuenta, dentro de las mismas entidades públicas que hacen los directivos, ellos hacen cooperativas, de que cooperativa de empleados de tal empresa, cooperativa de empleados de no sé qué. Ellos se asocian, ellos llevan a cabo ahorros, ellos están regulados, ¿verdad? Igual por la superintendencia de bancos, y entonces ellos realizan actividades en beneficio de los socios, ellos hacen aportaciones, entonces ellos también están exentos de estos. De repente ellos lograron hacer una negociación con cualquier socio, porque se conforma por los distintos socios, las personas que quieran formar parte de su cooperativa. Entonces, cuando ellas van a hacer trámites a lo que es, vamos a decir, un trámite, ya sea en un registro público, donde ellos tengan que llegar a hacer alguna inscripción, por ejemplo, de algo que ellos estén comprando a beneficio de la cooperativa, entonces ellos también están exentos de eso, de lo que es el pago de los impuestos. A ellos se les extiende una certificación, ¿verdad? Donde se dice eso, porque pues ellos son pues como un grupo de personas organizadas que logran a través de su cooperativa, ¿verdad?, del nombre que se le den, ¿verdad?, llevar a cabo una economía solidaria, es decir, no es para el beneficio de una sola persona, sino es para el beneficio de todas las que conforman la cooperativa. Dice, por la forma de explotación, ¿verdad?, es otra clasificación. Por la forma de explotación, vemos a las multinacionales, en su gran mayoría el capital es extranjero y explotan la actividad en diferentes países del mundo, tal cual dice el nombre, multinacionales, ¿verdad? Grupos económicos
tenemos a empresas que explotan uno o varios sectores, pero pertenecen al mismo grupo de personas o dueños. Dice, nacionales. El radio de atención dentro del país normalmente tiene su principal en una ciudad y sucursales en otras. Cuando hablamos de nacionales, nosotros podemos hablar de lo que les hablamos anteriormente de la cadena de supermercados, cuando le mencioné a Supercarnes. Dice, el radio de atención dentro del país normalmente tiene su principal, es decir, su sede principal en una ciudad y sucursales en otra. Eso también nosotros lo vemos en cuanto a los bancos que brindan servicios. Por lo general usted dice que estamos en la casa matriz del banco, por decir, del Banco Nacional. Usted está en la casa matriz allá en la ciudad capital, ¿verdad? Pero el Banco Nacional tiene muchísimas sucursales a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros logramos ubicar ese tipo de división dentro de la clasificación de las empresas, ¿verdad? Que a su vez, si estamos hablando de que el banco es nacional, estamos hablando de que estamos ubicándola dentro, y más el nacional que viene conformado por lo que es el Estado. Entonces ahí a nosotros nos hemos logrado ubicar. La idea de que ustedes conozcan, ¿verdad?, las distintas clasificaciones que hemos venido mencionando, porque se dan por su tamaño, por su origen, si pagan impuestos, por todo lo que nosotros les hemos mencionado anteriormente, es para que ya usted vaya teniendo el conocimiento de que cuando usted está allá afuera y se le habla de algo, ya usted sabe de lo que se le está hablando. No es que de repente, a mí me gusta comprar mucho en el machetazo, pero yo ni sé cómo está conformada esa empresa, yo no sé nada de eso. Y es bueno pues que uno vaya conociendo, porque de eso se trata, que ustedes vayan aprendiendo que todas las cosas están por algo, ¿verdad? Y que no es que todo se invente, ¿no? Y yo creo que la clasificación y la explicación que les he dado ha sido de tremendo aporte, porque siento que aquí hemos logrado incluso conocer términos nuevos que no conocíamos. Aquí también le hablamos de las locales, que son aquellas en que su radio de atención es dentro de la misma localidad, ¿verdad? Son aquellas que nosotros vemos dentro de del mismo distrito, por ejemplo. Por ejemplo, ustedes tienen dentro de su distrito alguna, vamos a ponerle ejemplo, una pizzería, que ella nada más es ahí, ella hace las entregas de sus pedidos ahí, nada más dentro de ese distrito, ¿verdad? Es local, ella pues no sale a otro distrito, porque dentro de su conformación, pues, y dentro de su capital y de todo lo que hemos mencionado anteriormente, pues no le da. Le da para operar ahí localmente nada más. Porque si ya ella sale a operar dentro de otro lugar, entonces ya ella no sería, ya tendría que ser como sucursal, que es como el caso que les hablé de los supermercados. Pues entonces no tenemos un capital que nos respalde, entonces por eso ella se conforma en lo que es la parte de locales. Bueno, entonces, ahora luego de haberles yo llevado toda esta información, entonces vamos a entrar entonces ahora a ver todo lo que hemos hablado, chicos.